Como suele ser habitual cada martes, lo hacemos con José Lizán, gestor de Reto Magno en SICAF en Quadriga Asset Managers. José, muy buenos días. Hola Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, estamos en una jornada, Europa vuelve a la negociación tras el festivo. Ayer sí veíamos a Wall Street abriendo sus puertas, pero bueno, un poco parado, ¿no? Hemos visto sobre todo al S&P a la espera de ese gran dato de inflación que vamos a conocer este miércoles en Estados Unidos. En este contexto, ¿cómo dirías cuál es la situación de los mercados y cómo puede influir ese dato de inflación? Bueno, yo creo que el dato de inflación para mí no va a ser tan determinante. Yo creo que va a seguir en la línea de las últimas semanas del proceso de desinflación, sobre todo en la parte general. La subyacente se espera que aguante todavía. Y como digo, no creo que sea tan determinante. Yo creo que el mercado pues ya ha interiorizado que probablemente una subida adicional de tipos de interés o agresividad por parte de la Fed rompe cosas, ¿no? Lo hemos visto en el tema de bancos regionales y yo creo que el mercado se ha dado cuenta que hay un techo, ¿no? Hay un techo en la política monetaria hawkish y mientras el proceso de desinflación además se está produciendo, creo que el mercado se va a posicionar para una pausa en el mes de junio por parte de la Fed. Tampoco creo que vaya a bajar los tipos de interés a corto plazo la Fed. Creo que muy probablemente tendremos un deterioro macro importante a lo largo del verano porque el crédito se está encareciendo muchísimo y probablemente empecemos a ver las consecuencias de la masa monetaria contrayéndose y del crédito endureciéndose y empecemos a ver unos datos económicos de ralentización más duros de lo que hemos vivido hasta ahora a lo largo del 2Q y sobre todo durante el verano, ¿no? Y creo que la Fed en junio se verá obligada pues, a tener un discurso de pausa, ¿no? No digo de bajada de tipos de interés, que creo que será hasta que no haya un daño económico fuerte suficiente como para que la Fed cambie su discurso, pero sí que probablemente el discurso hawkish del mes de enero probablemente marcará un poco el techo de la agresividad de la Fed y probablemente en el mes de junio vayan a un discurso mucho más calmado de esperar y ver, porque como digo, creo que los datos macro en un entorno de desinflación en la tasa general, con la inflación subyacente menos presionada, hemos visto algún dato débil del sector servicios también, hemos visto algún dato de salarios también en Estados Unidos moderándose, que al final quitará presiones sobre la inflación subyacente. Creo que en ese escenario la inflación va a ser menos determinante que probablemente la campaña de resultados que empieza ya este viernes y que ahí yo creo que vamos a ver el pulso del mercado y las guías que las compañías dan, ¿no? Y yo creo que probablemente sea mucho más importante en las próximas 2 semanas todo el tema microeconómico que la parte macro, que yo creo que el mercado ya ha interiorizado. José, estás poniendo sobre la mesa lo que sin lugar a dudas va a ser ese gran catalizador, la campaña de resultados. Creo, lo hemos comentado en alguna ocasión, esperas unos resultados ahora bastante en línea, pero sin embargo hay que esperar para la segunda parte, en medio de ese deterioro del contexto macro, como apuntabas, y de pleno efecto de la subida de tipos, un empeoramiento a la hora de reportar las ganancias, de ver el comportamiento de las compañías. ¿Cómo ves lo que va a ser esa previsión en torno a la evolución de los resultados de las compañías? Pues sin duda, yo creo que han aguantado muy bien los 2 últimos años, incluso nos han sorprendido, yo creo, a toda la comunidad inversora lo bien que han aguantado los beneficios empresariales y los márgenes. La verdad que las compañías han sido capaces de trasladar subidas de precios de forma agresiva y bastante generalizado y en casi todos los sectores, ¿no? Hay pocos sectores que hayan sufrido, como se podía prever, ¿no?, los efectos de la inflación, porque ha habido un trasvase a los precios fuerte y el consumidor que gozaba de tasas de ahorro fuertes pues ha seguido consumiendo y ha seguido aguantando, ¿no? Pero eso tiene un fin, yo creo. Las tasas de ahorro se están reduciendo y yo creo que vamos a entrar en un periodo en el que los resultados empresariales deberían ir debilitándose al son de la debilitación macro que creemos que se va a producir. Y yo creo que ahora va a estar muy centrado el mercado en la reducción de costes, ¿no? Yo creo que, sobre todo en las grandes tecnológicas, ya lo hemos visto y creemos que van a entrar en un proceso al que no estaban acostumbrados en el pasado, como era tener que mirar la parte baja de la cuenta de resultados, ¿no? Ellos se preocupaban por crecer, por contratar, por seguir invirtiendo y no tanto por ser eficientes en costes, porque el negocio crecía a tasas de doble dígito. Yo creo que estamos en un entorno mucho más ralentizado en cuanto a la parte alta, en la parte de cuenta de resultados de ventas, si quitamos el efecto inflación, lógicamente, ¿no?, por la subida de precios que ha habido de los servicios y de los bienes.
pero creo que vamos a entrar en un periodo en el que los costes y la preservación del margen por la vía costes va a ser clave, ¿no? Y sí que esperamos unas guías, sobre todo en Estados Unidos, debilitándose poquito a poco, ¿no? Y creo que, como digo, el primer trimestre, como comentabas, yo creo que viene con mucha inercia y los datos del 1Q van a seguir siendo buenos. Yo creo que lo que más preocupa ahora es en un entorno de encarecimiento del crédito, en un entorno en el que poco a poco el efecto reopening chino se irá mitigando y en un entorno en el que pues esa política monetaria va teniendo sus efectos y las tasas de ahorro se van a ir moderando, creo que vamos a entrar en un entorno más complicado para todo el tema de resultados empresariales y el foco va a estar, como digo, en el control del margen y en el control de costes y en, pues me imagino que en reducción de empleo, procesos de eficiencia interno y creo que hacia eso vamos sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y creo que muy probablemente el 1Q sea el techo de resultados a corto plazo. Esperamos un segundo semestre mucho más duro en resultados y unas guías mucho más complicadas para las compañías para el verano y el tercer trimestre del año, sobre todo. Mirando ese escenario y bueno, como estábamos situándonos también lo que al principio de esta intervención sobre la política monetaria y cómo apuntabas hacia una pausa, hacia este verano, quería hacerme ahora de lo que han sido las declaraciones de Williams, de la Fed de Nueva York, en el que esta semana, ayer, en un discurso, apuntaba y descartaba de alguna manera que la subida de tipos haya tenido algo que ver en las tensiones financieras, en el colapso de los bancos regionales, apuntando como eso era fruto de problemas internos de las propias instituciones. Bajo esas declaraciones quería preguntarte cómo valoras ese mensaje, si realmente no tiene nada que ver o si podemos esperar que ese efecto de la subida siga sorprendiendo y que lo que parece esa crisis bancaria apagada pueda volver a mover las llamas. Bueno, yo creo que no haya tenido nada que ver. Yo creo que las cosas no son blancas ni negras, ¿no? Siempre suelen ser grises. Al final, la subida de tipos por parte de la Fed ha sido la más agresiva desde 1970 y no se había conocido en los últimos 40, 50 años una subida tan agresiva, tan vertical y en tan poco periodo de tiempo, ¿no? Entonces, es evidente que el posicionamiento del balance de las entidades que han entrado en problema no era el adecuado para este entorno, pero la agresividad de la Fed yo creo que tampoco era prevista por parte de esas entidades, ¿no? Y probablemente pues hay un mix de las dos, ¿no? Yo creo que la Fed ha sido mucho más agresiva de lo que se podía prever y desde luego las entidades no han posicionado sus balances correctamente para un escenario de endurecimiento de política monetaria, ni han sido capaces de controlar los riesgos, ni la supervisión por parte de la Fed de esas entidades que recaen en ellos ha funcionado, ¿no? Entonces, pues bueno, al final, ¿quién es el culpable o quién no es el culpable? Pues lógicamente serán los dos, ¿no? Probablemente uno ha fallado en la supervisión y el otro ha fallado en el posicionamiento y en cómo tenían estructurado su tesorería, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues probablemente, como digo, las cosas no sean blancas ni negras, serán grises. Y antes de terminar, José, quería mirar a lo que, sin lugar a dudas, y sobre todo en el mercado español, es una de las noticias que más se vigila esta semana, la Junta de Accionistas de Ferrovial. El Gobierno ha vuelto a pedir y trata de convencer a la compañía para que no traslade su sede social a los Países Bajos, señalando que no hay problemas para esa doble cotización en los Estados Unidos cotizando aquí en España. Y con respecto a esa vuelta a tratar de intervenir por parte del Gobierno, como por ese anuncio de Ferrovial, quería preguntarte cómo estás viendo ese contexto y cuál es tu valoración. Bueno, yo creo que va a ser difícil que el Gobierno lo pare. Es un movimiento muy similar al que hizo el grupo Exor, que es de la familia Agnelli en Italia hace años ya. Mismos argumentos, mismo esquema, mismos intereses en Estados Unidos, mismo interés por cotizar en Estados Unidos, y es una réplica. Ferrovial está replicando el movimiento que hizo la familia Agnelli, como digo, con su holding cotizado de Exor, que a día de hoy cotiza en Países Bajos, y creo que la familia del Pino no va a cambiar por mucha presión del Gobierno que tenga su movimiento. Yo creo que hay un debate ético, si es ético o no una compañía que ha
que ha nacido al son de la obra civil en España, pues que haga este movimiento, ¿no? Y cambie la sede. Bueno, yo ahí no quiero entrar o valorar, cada uno tendrá su opinión y tendrá su visión, ¿no? Pero yo creo que por mucho que el gobierno esté pataleando y esté siendo agresivo en su discurso, creo que la familia del Pino, como digo, y la Junta de Accionistas aprobará ese movimiento y lo vestirán con una alineación de intereses. Si es necesario o no es necesario, hay argumentos en todas las vías y en todos los sentidos, pero como digo, creo que no va a haber punto de retorno, ¿no? Y no veo a Ferrovial dando marcha atrás y quedándose en España, y creo que, como digo, es un movimiento muy pensado, muy copiado del grupo Exor en Italia, y que alinea intereses con sus principales accionistas, que es la familia del Pino, y con sus intereses en Estados Unidos y ser un grupo internacional. Probablemente la cotización de Ferrovial cotizada en otro mercado estaría por encima, y yo creo que eso es un poco lo que buscan, ¿no? Aflorar el valor de la compañía oculto, y como digo, no veo que vaya a cambiar la pataleta del gobierno la decisión ni de la Junta ni de la familia del Pino en esta dirección, y como digo, creo que va a ser difícil que se pare, y bueno, estará el debate sobre la mesa, el debate ético, ¿no? Pues José Lizán, como siempre ha sido un verdadero placer, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. Feliz jornada, feliz negocio, feliz vuelta a la negociación. Igualmente a todos, un saludo.